este de la capital serán las primeras líneas en experimentar el nuevo modelo tarifario hecho por Arecep. La rebaja sería de 80 colones por pasaje y la empresa encargada del servicio afirma que el impacto sería muy negativo. Las líneas de autobuses del este de la capital tendrían la primera rebaja en la tarifa como parte del nuevo modelo tarifario de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Las rutas de San Ramón de Tres Ríos, Sabanilla, Cedros, entre otras del Consorcio Operativo del Este, serían las primeras en experimentar el cambio con el nuevo modelo. La propuesta de rebaja es de 80 colones por pasaje. Definitivamente estamos hablando de cerca de 80 millones de colones menos de ingresos en una empresa y eso es un impacto. O sea, además de eso, lo que no dicen es que están reduciendo un 20% los servicios, están quitando un 10% los autobuses. Entonces, al final, ¿quién es el más afectado? El afectado va a ser el usuario. La tarifa actualmente es de 335 colones y con la propuesta de la Arecep quedarían 255 colones, 80 colones menos. La empresa a cargo del servicio afirma que presentarán argumentos en contra durante la audiencia pública. En este momento, con esa solicitud que hace la autoridad, pone en riesgo la prestación del servicio en el sector este de la capital. Los usuarios del servicio señalan que la tarifa actual es muy alta para algunos que viajan en un trayecto muy corto. Claro, porque duran mucho los buses. Y de aquí a San José no es tanto. Aquí hay personas muchas, la mayoría viajan diario y varias veces al día tal vez. Y si uno hace números, se le va arriba. La Arecep afirma que, con el nuevo modelo tarifario, la mayoría de tarifas de autobuses disminuirían por ser un modelo más acorde a la actualidad, lo que genera críticas de parte de las empresas a cargo de los servicios. Bien, y para tratar este tema ya nos acompañan en la mesa Eric Blate de Consumidores de Costa Rica y Marcela Sánchez de Movimiento del Este. Retomar únicamente que Silvia Bolaños de la Cámara Nacional de Transporte nos canceló a última hora, sin embargo ella también estaba invitada a discutir el tema. Muy buenos días para ambos y bueno, tal vez sus primeras impresiones, ¿verdad?, con respecto a lo que es este nuevo tarifario. Sí, muy buenos días. Efectivamente nos encontramos ante un modelo que tiene más de 4 años de estarse discutiendo en la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y que en lo fundamental no difiere mucho del modelo que hemos venido trabajando durante más de 20 años. En realidad, de todos los factores que se han venido aplicando a través del tiempo, son en realidad apenas 4 los que han cambiado, siendo el principal de ellos el reconocimiento por el modelo de autobús. Es decir, antes se aplicaba lo que se denominaba una depreciación acelerada, es decir, se reconocía durante el pago del autobús únicamente durante 7 años, a pesar de que este tiene una vida útil de 15, ahora se plantea el reconocimiento tarifario a lo largo de 15 años. Sin embargo, nosotros hemos insistido ante la Arecep que hay ciertos elementos que nos preocupa que se dejaron todavía al garete, como es, por ejemplo, la forma en la cual se reconocen temas como insumos, entre otras situaciones. Y ante todo, que el tema de la calidad, que es lo que a los usuarios más nos interesa, todavía no tiene un verdadero reconocimiento tarifario, situación que incluso nos reconoce el mismo regulador general y que consideramos que podría ser más bien una situación que venga a revolucionar efectivamente un modelo tarifario en donde el tema de calidad del servicio venga a darle un peso significativo a la tarifa, que en la actualidad solamente está medida en función de los costos y la demanda del servicio únicamente. Doña Marcela, tal vez. Sí, bueno, para los usuarios, ya desde el momento en que el nuevo modelo tarifario dice que los estudios reportan una movilidad de 80,000 usuarios no reportados, y eso hace bajar de una tarifa de 3.35 a 2.55, o sea, aplaudimos el nuevo modelo, definitivamente, ¿verdad? La calidad del servicio es un requisito del CTP, ¿verdad? Eso no tiene por qué, al ser una tarifa de 2.55, por qué reducirse la calidad del servicio, ¿verdad? Absolutamente para nada. Y por otro lado, de la forma en que los autobuseros han estado manejando su negocio, ¿verdad?, ha sido realmente a su antojo,
acomodado a su, ¿verdad? A su propio criterio, puesto que ellos son los que reportan la movilidad, ¿verdad? Y han reportado y se está demostrando, tanto ahorita que le hizo el estudio a SESMA, como también se lo hizo Produce, ¿verdad? A esta otra empresa de Atillo, donde reportan la realidad de la movilidad. O sea, ellos han estado reportando mucho menos movilidad, pero vea lo curioso, reportan una movilidad de un 40% ante la ARECEP. Eso hace que una tarifa sea más alta porque movemos menos gente. Pero entonces ahora, escuchando al señor en la entrevista, dice que va a reducir el 20%, porque entonces, al venir a reducirse, no entiendo por qué, si se rebaja la tarifa, ¿por qué va a reducir el servicio? Eso no lo logro entender, no tiene por qué cortarse. Los horarios tienen que cumplirse igual, no tiene por qué reducir el servicio, ¿verdad? Pero entonces resulta que SESMA solicita al CTP que se le permita la compra de 12 unidades, ¿verdad? Pero reporta una movilidad de un 40%. Entonces, si tiene esta movilidad tan baja, ¿para qué ocupa 12 unidades más? ¿Verdad? Ellos mismos quedan entrelazados entre sus propios. Claro, el cruce de información hace ver al CTP que según los horarios establecidos le están sobrando buses, que según la movilidad presentada no ocupa esa cantidad de buses, entonces le quita las 12 unidades, lo cual la ARECEP tiene y está, digamos, tiene el deber de bajar la tarifa porque se nos aumentó de 2.70 a 3.40 de la noche a la mañana, aduciendo que por la inversión que tuvo la empresa de 12 unidades, una inversión de buses que los pagamos los usuarios. En el anterior modelo nos obligan a los usuarios a pagar una inversión en 4 años. En este nuevo modelo se establece 7 años. Por lo tanto, el cobro del pago de esa inversión va a ser mucho más suave para el usuario, ¿verdad? Pero la calidad y el tipo de servicio no tienen por qué reducirla ni tiene por qué afectar al usuario. Doña Marcela, pero precisamente los usuarios, ¿cómo velar que esa calidad del servicio se dé mejor que lo que hay ahora, verdad? Porque ellos mismos, los transportistas, están diciendo eso va a venir en decadencia de los usuarios porque es una baja en los ingresos de la empresa y entonces, como dice usted, están diciendo que van a haber menos horarios, que menos buses, que menos choferes, ellos van a hacer bajas en todo porque no les va a funcionar. Como usuarios, velar para que eso no se dé. Sí, yo creo que los usuarios estamos en un estado de indefensión en ese sentido, ¿verdad? Porque ¿de qué formas el usuario le hace entender a las instituciones públicas que lo que está diciendo el empresario no es cierto? No es cierto porque hay un horario establecido que la empresa tiene que cumplir. No tiene por qué una tarifa que baja reducir ese horario. O sea, que la empresa entre en un desequilibrio financiero. Bueno, que demuestre sus estados de cuenta a ver si es cierto. Porque, o sea, es que ellos pueden decir A, B y C, demuéstrelo con los estados de cuenta a ver si es cierto que entra en un desequilibrio financiero. Por un lado, pero por otro lado, ¿quién vela por el desequilibrio financiero de los usuarios? ¿Verdad? Por ejemplo, del Movimiento del Este, que albergamos aproximadamente unas 8 comunidades, tenemos ya familias que no pueden trasladar a los muchachos al colegio, pues ya no les alcanza. ¿Verdad? Es que son 340 colones por 8 kilómetros, cuando mucho 11 kilómetros. Y hay comunidades con un kilometraje de 5 kilómetros pagando 340. Imagínense que, por ejemplo, la periférica, que recorre aproximadamente 25 kilómetros, con una movilidad mucho menor y cobra 335. Cobra parecido. En este momento, cobraba menos que en aquel momento 340. Entonces, ¿cómo es que una empresa que moviliza solo el estudiantado de 14 universidades que pasan a través de Montes de Oca, ¿verdad? O sea, yo no le creo a la empresa que entre en un desequilibrio financiero. Ahora, amenazan con llegar a un paro técnico. Yo pregunto, ¿a qué se refiere con ese paro técnico? ¿A que no van a haber buses? ¿A que no van a cumplir horarios? ¿A que van a haber gente botada? Tenemos 13 años de vivir un paro técnico permanente. O sea, esa es la realidad. Es una constante donde los buses no le llevan a la gente, no tienen la capacidad. Ellos lo que no quieren es dar el brazo a torcer de demostrar realmente la capacidad de gente que ellos movilizan. Don Eric, tal vez Sí, tal vez hay algunas aclaraciones importantes que hacer respecto de este tema.
Primero, en el anterior modelo eran 7 años lo que teníamos para pagar el autobús, a pesar de que tienen 15 años de plazo para utilizarlo. En el actual modelo se plantea no a 7 sino a 15 el pago, es decir, prácticamente lo que hace es que se dobla. Cuando yo me refiero al tema de calidad, vamos a ver, el empresario o la ARECEP o cualquiera puede pedir una modificación tarifaria. Nosotros hemos pedido modificaciones tarifarias hacia la baja en materia de autobuses, pero solamente corriendo el modelo con base en los costos. Pero ¿qué pasa con una comunidad cuando a los buses se les mete el agua, cuando tienen los asientos malos, cuando tienen una alta tasa de quejas, por ejemplo? Yo no puedo pedir una rebaja tarifaria ni con el anterior ni con el actual modelo por ese tipo de temas. Y esos son el tipo de temas que, aparte del precio, que estamos totalmente de acuerdo, golpea los bolsillos de 1,5 millones de personas que todos los días nos desplazamos, incluyéndome, en autobús. El tema de calidad tiene que ser fundamental. Y el tema de calidad no está incluido dentro del actual modelo, y es algo que a nosotros efectivamente nos molesta, porque el tema de calidad tiene que ser uno de los elementos a evaluar en el servicio de autobuses. Y sin embargo, reitero, ni las quejas, ni el estado de la unidad, etcétera, vienen a representar una variable del actual modelo de buses. Entonces, todo lo que no sea precio, pero tiene que ver con calidad, sencillamente no representa una evaluación en el actual modelo, y eso es lo que nos quedaron debiendo, es lo que para nosotros hubiera representado una verdadera revolución en la forma en la cual se fijan las tarifas de buses, tanto para que premien al empresario que invierte en calidad, como para que se castigue al empresario que no quiere invertir en la calidad del servicio. El nuevo modelo habla de que se va a hacer más expedito lo que es la resolución de quejas, o que alguna empresa no esté aplicando bien la tarifa, otros temas, que se va a hacer como una forma más rápida de esa resolución. Sí, pero recordemos que hay una división de funciones entre la ARECEP y el Consejo de Transporte Público. Entonces, si yo voy a ARECEP a reclamar, por ejemplo, que el agua se le mete al bus, como ocurre y lo vivimos los que viajamos en bus muchas veces en invierno, ARECEP me dice, perdón, eso no es mío, eso es CTP, eso es Consejo de Transporte Público. Y en el CTP, desgraciadamente, este tipo de situaciones duran muchísimo tiempo en resolverse. Cuando se resuelven, y en realidad los usuarios, ahí concuerdo plenamente con doña Marcela, estamos totalmente desprotegidos. ¿Y el CTP no está llamado a utilizar también este modelo para aplicar más rápido esa corrección? No, vamos a ver, ARECEP como institución autónoma que es, tiene su propia forma de gobierno interna, que no puede en este sentido obligar a una dependencia del Ministerio de Obras Públicas y Transportes como el Consejo de Transporte Público a aplicar sus mismas metodologías. O sea, aquí al final de cuentas lo que estamos hablando es de un único servicio en donde tenemos varias instituciones metidas, cada una con competencia diferente, y en este sentido, por ejemplo, en el tema de calidad que tanto nos duele a los usuarios, es el CTP, el Consejo de Transporte Público, un ente que desde nuestro punto de vista dejó de cumplir su función hace muchos años y no tiene una utilidad real para los usuarios, el que tiene a su cargo esas funciones. Es igual que el tema de telefonía celular. Si usted tiene un problema con el servicio, tiene que ir a la SUTEL, pero si usted tiene un problema con el aparato, tiene que ir a la Comisión Nacional del Consumidor. Al final de cuentas, los usuarios terminamos enredados en un laberinto de instituciones para hacer valer nuestros derechos, y esto más bien lo que hace es perjudicarnos, porque no hay una institución central que determine este tipo de situaciones. Don Eric y doña Marcela, vamos a leer algunos comentarios que se dan ya en nuestras redes sociales para que ustedes puedan referirse al tema. Vamos a ver si ya los tenemos en pantalla. Dice Lunática: el servicio de CESMAC es de los peores, tarifas altas, flotillas en mal estado, choferes groseros, horarios desordenados, etcétera. Por otra parte, Rafael Rivas Duca dice: ya era hora, trayectos de pocos kilómetros, pésimo servicio y tarifas que ahogan a la población. Despertó ARECEP después de un largo sueño. También Ricardo González nos dice: veo protestas venir y disminución de carreras. Desde ya Uber tiene ganada la batalla. Por su parte, Patricia Navas nos dice: otros que amenazan con quitar lo que no dan. Qué descaro. Tal vez comenzamos de una vez con ustedes, ¿verdad? La disminución de carreras. Y cuando se hablan ve de esto Uber, venir,
se ve pues también venir las protestas, Yo lo que creo es el que- servicio de Uber tomar más fuerza, ya vimos la semana anterior con todo el problema con los taxistas. Digamos, el movimiento del estamos todas las comunidades atentas, esperando, ¿verdad? Defender una tarifa justa, una tarifa que se acomoda, o sea, que se acomoda, no, que es la justa, ¿verdad? Yo diría que el servicio de buses, ¿por qué si un bus debe durar 15 años? O sea, en 15 años no se te despedaza un bus, ¿verdad? Tal es que se le cobra al usuario la inversión de un bus y después de que el usuario por 15 años pagó ese bus, la empresa lo vende a empresas más pequeñas, gana sobre la venta y le queda toda esa ganancia a la empresa, ¿verdad? Y son otras empresas pequeñas las que siguen utilizando los buses. Entonces, si tenemos en el servicio buses con ventanas rotas, que se le mete el agua, bueno, nosotros tenemos videos donde es descaradamente, ¿verdad?, el chorro de agua ahí en el servicio, ¿verdad?, en camino, en el bus. Bueno, ¿cuántos años tiene ese bus? Ese bus ya tiene más de los 15 años. O sea, es un deber de la empresa darle calidad, eso es un requisito que pone el CTP, ¿verdad? Y no lo están cumpliendo. O sea, ¿aquí qué estamos defendiendo? Las concesiones pertenecen a los usuarios. O sea, ¿cuál es la gente que se traslada y utiliza el bus? La clase trabajadora. O sea, la gente más sencilla que vive de un salario para llevar al sustento de su familia, ¿verdad? Es la gente que aporta al Producto Interno Bruto de este país. Es un deber del Estado ver cómo transporta esta gente para colaborar en la productividad del país y le da ese servicio, lo da en concesión, ¿verdad? Y ese servicio es el costo, según la ley 7593 de la ARECEP, ¿verdad? Y ellos quieren ganar más del costo, ¿verdad? Uno entiende que tengo una empresa y que debo ganar un tanto, pero es que si hacemos los números es un abuso. Vemos, desde el año pasado viene la gasolina, ¿verdad?, a la baja, y ellos más bien vienen a la subida. O sea, tenemos un año de estar peleando desde que nos aumentaron de 2.70 a 3.35 de la noche a la mañana, después de una audiencia pública de más de 100 personas, y la ARECEP sí se burló de los usuarios en esa audiencia pública, donde nos quejamos de todo el mal servicio. Nosotros el mal servicio no lo tenemos ahorita, lo hemos vivido desde 13 años de que CESMAC asumió esta ruta. Hemos vivido así una empresa reincidente en el mal servicio, en el no cumplimiento de horarios, en dejar la gente botada, en ponernos chatarras de buses, 15 buses nuevos, somos aproximadamente 18 comunidades de la ruta 50, no alcanza un bus para cada comunidad, no lo vemos, si acaso vemos un bus nuevo una vez al mes y nos lo están cobrando, ¿verdad? O sea, por todos lados yo diría que no se justifica una tarifa abusiva, eso de este lado, ¿verdad? En el sur se está aumentando tarifas de más del 100%, ¿verdad? En Cotobruz se está aumentando tarifas de más del 100%, en Pérez Celedón también, ¿verdad? En Cartago. Bueno, en Cartago. O sea, yo sí creo que sí es un abuso de los autobuseros, ¿verdad? Querer sacarle más, imagínense que la compra de un autobús ni siquiera la sacan de su bolsillo. O sea, el banco le da la plata para financiar, lo pueden pagar a pagos, está exonerado de impuestos y aún así quien lo paga son los usuarios y las usuarias. Don Eric, ¿cómo es el tema de las protestas que nos decía muy atinadamente este usuario? Porque hoy es la empresa CESMAC, pero esto va a seguir porque esta metodología se va a seguir aplicando para todos los demás. Bueno, muy preocupado, efectivamente, muy preocupado porque lo peor que nos puede pasar a los que tenemos que andar en bus es que no haya bus, ¿verdad? Y nos dejen a nosotros varados en nuestros hogares, en nuestros centros de estudio, en cualquier lado donde estemos. Definitivamente el peor servicio es el que no se da. Y en este sentido, pues el llamado a la cordura, el llamado al diálogo y que lo que menos se afecte sea el usuario. Vamos a ver, si es una protesta contra ARECEP, no debería ser el usuario el perjudicado, al igual que en el pasado con los taxistas, si la protesta era contra la Sala Constitucional y la Corte por no resolver los casos contra Uber, porque es el usuario el que tiene que ser afectado en este sentido. Nosotros no podemos jamás como usuarios estar de acuerdo con un movimiento que, aunque no es contra los usuarios, es a los que nos afecta. Y en ese sentido, pues existen herramientas como ya los está aplicando
el gobierno con los mismos taxistas que detuvo en la protesta de la semana antepasada para efectivamente quitar concesiones, pero aquí lo que debe primar es efectivamente el diálogo. Algunos elementos importantes: si hay una disminución de carreras, por ejemplo en el servicio, recordemos que no es el empresario el que define cuándo tiene que pasar, es el Consejo de Transporte Público el que le dice cuál es la regularidad de las carreras que tiene que dar. Por lo tanto, necesitamos verificar si hay una disminución de carreras ordenada por el Consejo de Transporte Público o es el empresario que lo está haciendo. Si es el empresario solo, está incumpliendo con las condiciones del contrato y puede perder la concesión. Si es una orden del Consejo de Transporte Público, hay que reclamar en el Consejo de Transporte Público por una disminución de carreras o una disminución de flota. Y en este sentido es importante que los usuarios tengamos conciencia de que existe este ente que, bueno, tiene una serie de problemas muy graves, que es el Consejo de Transporte Público, pero que es el que le dice al empresario cuántos buses debe tener, cuáles carreras debe llevar adelante. Es más, le indica cuáles son las paradas que tiene que usar. O sea, el empresario no tiene la libertad de decir dónde paro o no paro, el usuario no tiene la libertad de hacer la parada donde quiera, no, es el Consejo de Transporte Público el que dice cuáles son esas paradas. Entonces hay que verificar efectivamente si una disminución de carreras de este tipo parte de una orden del Consejo de Transporte Público que modifica las condiciones del servicio, al igual que la cantidad de autobuses, o bien es una decisión unilateral del empresario. Si es una decisión unilateral del empresario, tiene que perder la concesión. Muy bien, don Eric. Con respecto a las protestas, ¿cuándo es que cualquier grupo o demás llega al nivel de protestar en media calle? Cuando ha agotado la vía administrativa. O sea, cuando las comunidades hemos reclamado el derecho de un servicio digno, de un servicio real, de una tarifa justa y no somos escuchados, ¿qué haces? ¿Verdad? Cuando se ha enviado cartas a la Defensoría de los Habitantes, como lo he hecho, cuando he enviado cartas a la ARECEP y no me han contestado, cuando llego al CTP y no hay una respuesta, ¿verdad? Es una y otra, y todos los días tenemos una empresa incumpliendo horarios, una empresa dejándonos botados, ¿verdad? Venimos del trabajo, el bus debe salir a las 7 y son las 8 y no ha llegado el bus. Y estás deseando llegar a tu casa, claro, ¿verdad? Y vas llegando 9 de la noche. O sea, cuando todo esto empieza a agotar el cántaro, llega un momento en que se rompe. Y es inevitable, y va a ser inevitable, digamos, yo creo que esta tarifa justa, y si este modelo favorece a los usuarios y las usuarias y empieza a ordenar de acuerdo, según la ley 7593, los usuarios tendrán que buscar la forma. Y lamentablemente la forma ha sido, y hemos sido escuchados, tirándose a la calle, y si no se quiere esa forma, entonces el gobierno tiene que actuar eficientemente, eficazmente y en el momento que debe ser. Así es. Bien, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias a ambos, de verdad. Eric Bulate, de Consumidores de Costa Rica, y Marcela Sánchez, del Movimiento del Este. Agradecemos su participación. Continuamos. Vamos con Eric Fallas de inmediato a El Cine.